Adelante, maestro Mario. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy en este nuevo espacio virtual. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara les da la más cordial bienvenida a este webinar, donde escucharemos a nuestros invitados e invitadas especiales para abordar el tema denominado Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible como estrategias transversales de recuperación post-pandemia. Me presento, mi nombre es Mario Bautista Boyo y actualmente soy enlace representante de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUCBA, y para ello, en nuestro webinar del día de hoy, contamos con la valiosa participación de la doctora Heréndida Patricia Canales Gómez, el doctor José Arturo Gleason Espíndola y la doctora Sofía García Sánchez. En este momento me voy a permitir leer una breve reseña curricular de nuestros invitados especiales, de nuestros invitados de honor. Comenzaré por una reseña curricular de la doctora Heréndida Patricia Canales Gómez, especialista que abordará también el tema del presente webinar. La doctora Heréndida es bióloga marina, egresada del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, Nayarit. Cuenta con una maestría en ciencias en oceanografía costera por la Universidad Autónoma de Baja California y es doctora en ciencias para el desarrollo, la sustentabilidad y el turismo por el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Actualmente imparte las asignaturas de Educación Ambiental y Comunicación de las Ciencias Biológicas a estudiantes de la licenciatura en Biología del Centro Universitario de la Costa, programa educativo del cual actualmente es coordinadora. Colabora en el Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad de ese mismo centro universitario, en donde realiza estudios de evaluación de servicios ecosistémicos, hidrológicos y apoya en proyectos de investigación relacionados al manejo de cuencas, estudio de biodiversidad y vulnerabilidad socioambiental ante la fragmentación y el cambio de uso de suelo. Doctora, un gusto y un honor contar con su valiosa participación. Nos complace mucho tenerla con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Mario, a ustedes por la invitación. Gracias, doctora. De igual forma, me permito leer una reseña curricular del doctor José Arturo Gleason Espíndola. Él estudió la licenciatura en Ingeniería con orientación hacia la hidráulica en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, CUSEI, de la Universidad de Guadalajara. Después obtuvo el grado de maestro en Gestión Pública en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, de la misma casa de estudios. Estudió el doctorado en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, obteniendo el grado con mención honorífica con el tema Gestión y Planeación del Sistema Hidráulico de la Zona Conurbada de Guadalajara, un reto hacia la sustentabilidad. En este trabajo, el doctor Gleason plantea una propuesta para convertir el actual sistema de agua de la Perla de Occidente en un sistema eficiente y equitativo. Constituyó una línea de investigación relacionada con el manejo sustentable del agua en las ciudades a través del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, CUAD, de la Universidad de Guadalajara, donde actualmente es profesor investigador titular y líder del cuerpo académico. Gestión y Tecnología para la Arquitectura y Urbanismo Sustentable. Además, es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, del Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Es jefe del Laboratorio de Tecnología Arquitectónico Urbano Sustentable en el CUAD y miembro del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables del CONACYT, así como director del Centro de Servicios de Diseño de Comunidades Sensibles al Agua. Doctor, también un gusto y un honor contar con su valiosa participación en este webinar del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, y al equipo. Un saludo también a mis colegas. Gracias. Muchas gracias, doctor. También me permito presentar a la doctora Sofía García Sánchez, misma que por motivos laborales no podrá acompañarnos de manera virtual en estos momentos. Sin embargo, tuvimos la oportunidad desde temprano de grabar su intervención, misma que será compartida con todas y todos ustedes durante el desarrollo del presente webinar. Agradecemos de igual forma la disposición y compromiso de la doctora Sofía García y de igual manera me permitiré leer una pequeña reseña curricular al respecto. Es coordinadora del proyecto Resiliencia en Áreas Naturales Protegidas de México, de la institución Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Cuenta con una experiencia desde hace más de 15 años en el sector público y cooperación internacional en proyectos socioambientales a escala internacional, nacional, regional y local. Su experiencia se ha desarrollado en cambio climático, bosques y áreas naturales protegidas, así como desarrollo rural sustentable para hacer cambios transformacionales en diferentes escalas. Ahora bien, agradecemos de igual manera a la maestra Sofía el apoyo que nos brindó para el presente webinar. A modo de introducción, me gustaría comentar que desde el comienzo de su formación, hace aproximadamente 5,000 millones de años, los cambios son evidentes en la Tierra, y es en la envoltura geográfica donde estos se hacen perceptibles. La atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera no son ahora lo que fueron ayer y lo que serán mañana. Las leyes de la naturaleza, de la sociedad, se imponen en su dinámica de desarrollo. Si se analiza el fenómeno o envoltura geográfica, expresado así desde la geografía, hay que recurrir a las leyes que en él se manifiestan. En cada uno de los diferentes procesos está presente la ley de la integridad, la interrelación entre todos los elementos, la manifestación o la alteración de uno que repercute en el resto o viceversa. En este sentido, refirió Engels, en la naturaleza nada ocurre en forma aislada. Cada fenómeno afecta a otro y es, a su vez, influenciado por este. Y es generalmente el olvido de este movimiento y de esta interacción universal lo que impide a nuestros naturalistas percibir con claridad las cosas más simples. Aunado a lo anterior, la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, ha puesto en evidencia diversos sectores de la sociedad, tales como el público, privado, social y académico, por lo que el desarrollo sostenible y la educación ambiental nos vienen a mostrar nuevas rutas y parámetros de acción para dar respuesta a las diversas situaciones medioambientales que vive nuestro planeta, y de igual manera involucrar la participación de todas y todos, por lo cual nuevamente es un honor contar con la presencia de nuestros expertos que vienen a compartir con nosotros sus conocimientos en el tema y mostrarnos nuevas rutas de acción. Ahora bien, me permitiré mencionar con ustedes las pautas para el desarrollo del presente webinar, mismas que serán las siguientes. Cada uno contará con hasta 15 minutos para su intervención y yo daré el aviso cuando queden 2 minutos para que puedan ir cerrando su presentación. Al final tendremos una intervención, también un espacio de aproximadamente 15 minutos para dar contestación a las preguntas que se emitan por parte del público que en estos momentos se encuentra viéndonos por las redes sociales de la Defensoría. Me gustaría hacerles la invitación en estos momentos a las personas que nos están viendo en vivo que puedan hacernos llegar sus preguntas en los comentarios de la transmisión o si ustedes lo tienen a bien por mensaje privado. Sin más preámbulo, cedo en estos momentos el uso de la voz a la doctora Heréndida Patricia Canales Gómez para que pueda compartirnos sus conocimientos. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Permítanme compartirles la presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema ya lo presentaron, es educación ambiental y desarrollo sostenible como estrategias transversales de recuperación post-pandemia. Y yo principalmente me voy a enfocar en el área de la educación ambiental. Todos sabemos, todos lo estamos viviendo, la pandemia del COVID ha venido a revolucionar la forma en la que vemos el mundo, la forma en la que vivimos, la forma en la que interactuamos, la forma en la que pues, nos conducimos en el día a día. Actualmente, esta pandemia se percibe como una de las principales amenazas para la humanidad. Y esta amenaza, pues, a pesar de que es una amenaza común, todos la vivimos de manera diferente porque todos nos encontramos inmersos en contextos distintos que nos vulnerabilizan más sobre otros, ¿no? Algunas personas que se encuentran en condiciones de marginación social, con bajo acceso a servicios de salud, a servicios públicos, pues enfrentará desafíos mayores que para aquellas personas que cuentan con el privilegio de vivir en condiciones más favorecidas o que tienen un empleo estable que les permite trabajar desde casa y no exponerse en el día a día, como es el caso de los trabajadores primarios. Es en este sentido donde nosotros tenemos que reflexionar que estas distintas realidades pues generan distintos espacios para la reflexión, ¿sí?
¿Por qué? Porque a pesar de que estamos actualmente confinados o estamos, bueno, ahora con la activación del botón rojo aquí en Jalisco, volvemos a esta confinación, volvemos a estar en un espacio cerrado, necesitamos reconectarnos entre nosotros mismos como sociedad. Previo a la pandemia de COVID, estábamos unidos, pero a la vez estábamos separados porque estábamos conectados más hacia el exterior. Se veía claramente cómo todos en casa, o bueno, la mayoría, un fenómeno que se observaba, es que todos teníamos como aislamiento de nuestro círculo social familiar inmediato por estar conectados a las redes virtuales. Muchos de nosotros nos conectamos a movimientos mundiales que están lejos de nuestro círculo y eso pues genera una conexión hacia el exterior, pero una desconexión hacia el interior de nuestro núcleo familiar. Paradójicamente surge esta pandemia del COVID, nos obligan a confinarnos, nos obligan a resguardarnos y es aquí donde ahora estamos todos cercanos, pero a la vez distanciados porque las mismas características de esta pandemia del COVID nos impiden tener esta cercanía, nos impiden realizar nuestra interacción cotidiana y a la vez que estamos cerca tenemos que poner distancia y recurrir nuevamente a esta virtualidad para poder estar en comunicación e interacción con nuestros seres queridos. Aquí es donde llega la educación ambiental para reclamar este acercamiento que tenemos que tener nosotros como humanos para poder trascender de estas redes sociales que ahora son, estas redes virtuales que ahora son tan necesarias para estar cercanos, trascender de estas redes sociales a trascender a un reconocimiento de esta colectividad, ¿sí? Y es así como la educación ambiental nos hace entender que mi supervivencia o nuestra supervivencia depende del cuidado del otro. Y a mí me gustaría agregar que depende a la vez del cuidado de nuestra naturaleza. Y en este contexto, la educación ambiental pues brinda herramientas desde su perspectiva que nos permiten abordar estas cuestiones de la pandemia, esta problemática que estamos viviendo de la pandemia desde este enfoque. Y aquí surge, para poder entender la pandemia, para poder brindar soluciones desde la educación ambiental, surge la necesidad de entender cómo fue que se originó esta pandemia del COVID. Y es en el concepto de la salud planetaria donde nosotros podemos encontrar algunas de estas respuestas y que después nos van a permitir hacer la conexión con la necesidad de la educación ambiental. Surge este concepto de salud planetaria, el cual se basa en que la comprensión, que tenemos que tener esta comprensión de que la salud humana está totalmente vinculada a los sistemas naturales. Hemos visto cómo el progreso socioeconómico se ha basado en una explotación insostenible de los sistemas naturales que está amenazando la continuidad del sistema actual, ¿sí? Esta explotación pues ha tenido un alto coste en nuestros ecosistemas e invariablemente ha tenido implicaciones para el alcance de nuestra salud. Y es aquí donde surge esta necesidad de entender con claridad cómo está vinculada esta salud planetaria con nuestra salud humana. Y aquí surge el tema de la salud planetaria y me quiero compartir estos datos duros que nos van a permitir entender un poquito más el contexto del COVID y cómo podemos nosotros entrar desde la educación ambiental. Entre las primeras cuestiones que tenemos que entender es que las enfermedades infecciosas novedosas como el COVID, pues tienen un origen animal, ¿sí? Un origen animal que facilita la proliferación de esta fauna silvestre que son los hospederos a través de la pérdida de la biodiversidad, la cual pues al irse reduciendo estas especies silvestres que son los hospederos, pues invariablemente estos patógenos pues van acercándose y van llegando hacia las poblaciones humanas. Esta pérdida de biodiversidad se ve agravada por este cambio de uso de suelo a causa de la expansión urbana, a causa del crecimiento económico, de la necesidad de más tierras de cultivo para sostener la necesidad de alimentar a una población en constante crecimiento.
Se ha encontrado que el brote de enfermedades infecciosas pues está totalmente vinculado a la deforestación. ¿Por qué? Pues porque facilita el contacto más cercano entre las personas que viven en estos márgenes de las zonas que están siendo deforestadas con animales silvestres que pueden transmitir enfermedades zoonóticas. Otro agravante ambiental que tiene efectos directos o indirectos sobre la salud humana, pues son todos los efectos del cambio climático. Estos efectos que pueden ocasionar muertes, ¿sí? A través de efectos directos como el aumento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, golpes de calor, enfermedades que son transmitidas por estos vectores animales y también por la desnutrición, y los efectos indirectos como aquellos causados por el aumento de la pobreza, la marginación masiva, los conflictos violentos, incluso aquellos efectos indirectos a causa de del incremento en los fenómenos extremos que ocasionan pues, muertes por inundaciones, incendios y sequías. Otra simetría importante que está totalmente relacionada también con el COVID es esta producción insostenible de alimentos. Tenemos situaciones ambivalentes donde por un lado tenemos una gran cantidad de personas que se encuentran en desigualdad, personas que padecen hambre crónica, pero por otro lado tenemos una gran cantidad de personas que sufren de obesidad. Entonces aquí vemos claramente cómo esta inequidad social, distribución de los recursos es totalmente pues desequilibrada y que tiene repercusiones directas también sobre la salud y sobre esta proliferación del COVID, aunado a la contaminación atmosférica por el uso de vehículos de motores de combustibles fósiles que contaminan el ambiente con gases, entre ellos gases de efecto invernadero, que tienen efectos que acentúan o incrementan el cambio climático que estamos viviendo y que se vuelve una cascada, ¿sí? Una cascada de efectos para la misma salud. Y finalmente, estos factores de contaminación del agua que enferman a millones de personas al año y que pues producen enfermedades como la diarrea, cólera, disentería, fiebre tifoidea y polio. Entonces, en este sentido, entender estos síntomas graves que tiene nuestro planeta en cuestiones de su salud, pues nos va a permitir entender cómo podemos prevenir estos riesgos desde la perspectiva de la educación ambiental, ¿sí? Para poder tratar esta pandemia actual que tenemos de COVID y para poder prevenir otros riesgos posteriores que pueden ser similares o incluso mucho más graves. ¿Por qué la educación ambiental puede tener una incidencia sobre esta salud del planeta? ¿Por qué usarla como una estrategia transversal que ayude a mitigar estos efectos post-pandemia? Pues porque la educación ambiental desde su concepción, desde su definición, nos habla de población que está informada, población que está consciente, población que en colectivo está preocupada y tiene la capacitación, tiene el conocimiento para poder hacer cambios que permitan resolver los problemas que está enfrentando el planeta actualmente y que tienen esta capacidad de ayudar a evitar posibles problemas posteriores. ¿Por qué? Porque a través de sus distintos objetivos, como es la conciencia, donde se genera y se adquiere una mayor sensibilidad sobre el medio ambiente y todos los problemas que tiene conexos, porque a través de los conocimientos que te permiten tener una comprensión básica del medio ambiente de su totalidad, de sus problemas y cuál es nuestra función dentro de esta tierra, cuál es por qué estamos aquí y hasta dónde llegan nuestras limitantes, dónde debemos de poner los límites sobre nuestras acciones. Que a través de estos conocimientos pues va generando estas actitudes, estos valores, este interés por la participación y también va generando aptitudes, nos va brindando estas herramientas, estas capacidades para poder resolver los problemas ambientales, brindándonos así la capacidad de poder tomar una mejor decisión, considerando no solo aspectos individuales o de mis necesidades inmediatas, sino considerando una mayor gama de factores a la hora de tomar decisiones, factores que tienen que ver con la ecología, factores que tienen que ver con la política, con la sociedad, incluso con la misma educación. Y es así
cómo con todas estas herramientas, estos objetivos, pues genera personas que desarrollan un sentido urgente de participar, un sentido de responsabilidad, esa necesidad de tomar acción inmediata y de hacer frente a estos problemas y de adoptar las medidas pertinentes. Es entonces así como la educación ambiental, desde su conceptualización, desde sus objetivos, pues puede ser una herramienta sólida que permita ayudar, que permita disminuir estos efectos que estamos viviendo a través de la pandemia del COVID. Aquí surge una reflexión. Entonces, ¿cuál es el sentido que asume la educación ambiental en esta situación en la que pues estamos viendo que miles de personas mueren cada día en todo el planeta? O sea, surgen estas cuestiones que quizá no podemos tener la respuesta en este momento, pero lo que sí podemos tener son enseñanzas que podemos tratar de aplicar y que podemos tratar de darle seguimiento para poder pues afrontar esta situación tan dolorosa y tan conflictuante para nosotros a través del COVID. ¿Qué enseñanzas? Enseñanzas de que la vida precede a la economía, ya lo hemos visto, como todos, la mayoría de los gobiernos han tomado decisiones drásticas donde se tiene que pues favorecer el cuidado y la preservación de la vida antes que las actividades económicas, ¿no? Con todas las implicaciones que eso tiene, porque la vida pues es lo más valioso para nosotros. Quedan 2 minutos, maestra, perdón. Sí. ¿Qué enseñanzas? Reconocer la otredad de los demás, no solo de los seres cercanos que tengo en familia, sino de los que están lejos, porque al tener equidad y justicia social en nuestro planeta, pues podemos estar un poco más cerca de utopía que es la sostenibilidad, ¿sí? Entender que nuestra vida depende del bienestar del otro, pensar en una existencia de forma colectiva, y entender que la nueva normalidad pues va a implicar un cambio radical en las decisiones que tomemos con respecto al medio ambiente. Entender también que los problemas de salud no están disociados de la crisis social y ambiental que tenemos. Entender este concepto de salud planetaria y pues trascender de esta existencia en la que solo vivimos para trabajar, para consumir y para estar conectados en la virtualidad, ¿sí? Y tratar de hacer un cambio para que nuestra existencia sea más activa y más constructiva. Desde la contexto ahora de la educación universitaria, ¿qué escenarios puede brindar la educación ambiental en este contexto post-pandemia? Pues la educación ambiental desde acciones como la responsabilidad social universitaria, que aborda diferentes ejes de la sostenibilidad, puede llegar a reforzar esta acción que se hace en las comunidades, como es el caso que tenemos aquí en el Costa con las brigadas universitarias. Otra herramienta importante sería la inclusión de la educación ambiental en la formación docente. La nueva normalidad va a exigir docentes más preparados con herramientas novedosas que permitan construir alternativas pedagógicas que sean útiles para este nuevo contexto. También sería muy útil la inclusión de la educación ambiental formal en los planes educativos de las diferentes licenciaturas y carreras que se ofertan aquí en la Universidad de Guadalajara, a través de actualizaciones curriculares como la que se ha hecho en la licenciatura en biología, tanto de aquí del CUCOSTA como del CUBA, y que permitan que los estudiantes ejerzan y conozcan y tengan las herramientas para poder exigir el cumplimiento a su derecho humano a un medio ambiente sano. Y finalmente, pues hablamos de la profesionalización de la educación ambiental, esta necesidad que hay de formar profesionistas de distintas áreas, no solo biólogos que se capaciten de manera formal como educadores ambientales y que puedan a su vez formar educadores ambientales. Afortunadamente en la Universidad de Guadalajara contamos con un programa de maestría en educación ambiental que viene a reforzar esta necesidad de la educación ambiental en contexto universitario para la pospandemia. Y nada más dejo una reflexión final. La crisis sanitaria por el COVID-19 pues es un síntoma de deterioro de la salud planetaria a causa de la degradación ambiental. Nos obliga a reflexionar sobre una necesidad urgente de un cambio radical en la forma que nos relacionamos con la naturaleza. Y pues el momento de actuar pues es ahora. Sería mi participación.
Muchas gracias, maestra, por su participación. Y un tema muy interesante que me llama mucho la atención, lo que nos señalaba, la salud humana, pues obviamente depende de estos sistemas naturales, de la crisis social, ambiental, o sea que a veces pensamos que solamente fue algo mínimo y no tomamos en cuenta todo el contexto que rodea a la salud humana o a la salud planetaria, como usted bien nos ha mencionado. Pero creo que ahí dentro de los puntos característicos que nos menciona, ha dado uno, crear conciencia. Lo bueno que en QCosta se están llevando acciones al igual que en la Universidad de Guadalajara y esperemos que todos creemos conciencia al respecto de que hay que cuidar precisamente este medio ambiente que tenemos. Muchas gracias, maestra. Ahora bien, nos permitiremos compartir con ustedes el video de la presentación de la doctora Sofía, por lo cual pido el apoyo a soporte técnico para poder compartir con ustedes la ponencia de la doctora Sofía García. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues lo que acontece en la presentación del día de hoy es sobre educación ambiental y desarrollo sostenible. Entonces, bueno, tengo una presentación para poder también pues guiarme y poder dar apoyo audiovisual en este sentido. Pues me gustaría compartir algunas reflexiones al respecto, ¿no? Y más en un contexto como en el que nos encontramos actualmente. Esta primera gráfica me parece siempre muy, muy buena porque nos hace ver cómo es que actualmente hemos rebasado los límites planetarios bajo los cuales podríamos nosotros seguir utilizando los recursos naturales. El haber rebasado ya los límites planetarios nos tiene en una situación actual como la pandemia, porque como saben, la pandemia fue generado por haber intervenido espacios naturales de biodiversidad. Se generó una zoonosis, que es una relación no común entre una especie de vida silvestre y el humano, y por lo tanto nos encontramos en esta situación actual. Son cosas que ya se venían prediciendo desde hace tiempo, sobre todo los científicos, en términos de medio ambiente, cambio climático, que eran situaciones a las que nos podíamos enfrentar dado la crisis en la que nos encontramos. Esta gráfica lo que nos muestra es un poco lo que pasaría o cómo se calentaría el mundo. Si pueden ver abajo, lo más rojo es los cambios de temperatura si seguimos bajo las condiciones actuales y no haciendo transformaciones a energías limpias, energías sustentables, a conservar la naturaleza y otras condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué sería si no nos mantenemos en menos de 2 grados centígrados? Sin duda, los fenómenos extremos van a aumentar, incremento de inundaciones, la disponibilidad de agua también va a afectar bastante, y esto es súper relevante para la seguridad alimentaria, pero también para la salud y para la seguridad en general. De hecho, se dicen que algunas guerras en el futuro van a ser por disponibilidad de agua, y ya existen estas guerras incluso en algunas zonas. También las especies se van a afectar y pues el aumento en el nivel del mar, que también podría afectarnos. Algo y que me parece muy importante destacar es el agua. O sea, el hecho de que tengamos escasez de agua y un país como México, que su tendencia es que sea hacia la sequía, nos debe de generar una sensibilización, y no de pánico y no de miedo, sino de acción, de transformación. Y con una pandemia como la que vivimos también es la oportunidad perfecta de entender esto que los científicos nos vienen diciendo desde hace muchos años. Y bueno, el hecho de que haya menos agua nos hace que haya menos agua para cultivo y por lo tanto para comer. Entonces, no podemos dejar que las desigualdades se sigan aumentando con estas condiciones, y sí es fundamental poder tomar acciones en ese sentido. Y entonces, bueno, lo que yo quisiera platicar un poco sobre el desarrollo sostenible es que pues tenemos muchos años trabajando. Bueno, yo en lo personal tengo ya toda mi carrera profesional en temas de desarrollo sostenible, y este concepto ha venido cambiando con los años, y ha venido cambiando con los años principalmente porque ya en estos momentos no es suficiente. Ya no es suficiente que sea sostenible el desarrollo. ¿Por qué? Porque ya rebasamos los límites planetarios, como les había dicho, ya estamos en una crisis climática, una emergencia climática que nos está afectando, ya tenemos una pandemia encima, y entonces ahora lo que se ha desarrollado de unos años para acá es el desarrollo regenerativo o la regeneración de los recursos. ¿Esto qué significa?
básicamente no solamente extraer algo para que se mantenga estable, porque ya no es estable el planeta, sino si llegas a un lugar y haces una intervención, tienes que dejar ese lugar mucho mejor de como estaba antes. ¿Y cómo puedes hacer esto? Bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Primeramente, bueno, los responsables principales son los gobiernos, obviamente, todas las asociaciones civiles encargadas en términos de medio ambiente y, obviamente, las convenciones internacionales de las Naciones Unidas, como la de cambio climático, biodiversidad y demás, que están haciendo justamente trabajos para poder avanzar en este sentido, ¿no? Y yo quisiera platicarles de un tema que, pues en lo particular, es de las cosas que a mí más me apasionan y es a lo que me dedico en estos momentos, que son las soluciones basadas en la naturaleza. Estas soluciones basadas en la naturaleza son acciones naturales de intervención en una ciudad, puede ser incluso, puede ser en el campo, puede ser en costas, puede ser en selvas, puede ser en cualquier lugar, pero es que intervengas a través de la naturaleza para poder avanzar en los cambios sociales, económicos a los cuales nos enfrentamos. Es utilizar a la naturaleza de una forma regenerativa, no viéndola como desde una visión antropocéntrica de destrucción o algo por el estilo, sino utilizándola de forma favorable tanto para los propios ecosistemas como para la sociedad en general. Y este concepto paraguas tiene otros conceptos como adaptación basada en ecosistemas, restauración a escala de paisaje y pues infraestructura hídrica, entre otras cosas. Algo relevante de estas acciones es que hay mucha información a nivel internacional que dice que podríamos estabilizar y poder apegarnos a detener la crisis climática y que el 30% de este porcentaje de solución podrían ser solamente las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, además, bueno, reconocer que estas soluciones son con criterios de gobernanza, trabajando con las comunidades, trabajando con la sociedad, entendiendo y sensibilizando de la importancia de esto, ¿no? Entonces, esto es un concepto que me parece muy relevante que se tenga presente. Otro es economía circular, y aunque es súper importante la economía circular y que son acciones pequeñas que cada uno de nosotros podemos realizar y que podemos estar pensando en el uso que le damos a las cosas que tenemos, o sea, es decir, la verdad, esta pandemia nos ha venido a demostrar que no necesitamos tanto, o sea, estamos ahora encerrados, no salimos, ni necesitamos realmente ni más ropa, ni más cosas, solo necesitamos techo y comida. Entonces, creo que es un buen momento para repensar nuestras prácticas personales y no solo pensar en economía circular con todos estos valores de rediseñar, refabricar, reciclar, recuperar, reparar, reducir, reutilizar, todo esto que es tan relevante y que tenemos que tener consciente para reducir nuestros patrones de consumo, pero sino también ir a economía regenerativa. Esto también significa que se hagan acciones de impacto, es decir, si tú vas a hacer una compra, en lugar de ir a comprar a una multinacional, ¿por qué no le compras a un pequeño productor de México? ¿O por qué no haces compras en mercados orgánicos de gente que está haciendo grandes esfuerzos por hacer transiciones a las formas de cultivar pues comida, ¿no? Entonces, todos podemos hacer intervenciones a esta escala. Cada uno de nosotros podríamos repensar la forma en la que consumimos cada uno de nuestros días y en cómo manejamos nuestros residuos, y sí es nuestra responsabilidad individual poder transformar la realidad en la que vivimos e incluso poder salir de una pandemia como la que estamos, porque la responsabilidad individual ha contado muchísimo en este sentido, y poder no repetir esta situación de nuevo. Y bueno, ya vinculando la educación para la sostenibilidad o regenerativa, ¿no? Traje este esquema de unos colegas que son Evas Innovación, que trabajan mucho con tema de sostenibilidad y de regeneración. Entonces, me gusta mucho este esquema porque realmente si queremos transformar también la educación, tenemos que entender que para vincularnos con la naturaleza, tendríamos que estar pensando en un pensamiento sistémico. La naturaleza ya tiene interacciones bastante complejas que por sí mismas se autorregulan, logran salir adelante, sobreviven, mejoran, y el pensamiento sistémico nos permite ver esas interacciones y nos ayuda a ver esas interacciones. La forma tradicional de poner en cajas la educación, creo que para las condiciones actuales en las que nos encontramos, podríamos ampliar el espectro hacia esta
visión de aprendizaje-acción, y donde el pensamiento sistémico, la transdisciplina, entender que no solamente interviniendo de forma separada, sino ahora integral, sería una solución a futuro. La tecnología es fundamental porque eso también nos ayuda a tener intervenciones mucho más efectivas en el terreno y sobre todo entender el tema de medio ambiente y cómo se vincula con nosotros, no solamente con quienes nos dedicamos a la naturaleza, sino con cada uno de ustedes, de los jóvenes que están estudiando, de sus familias, de cualquier persona que está en este mundo. Y me gusta también este esquema porque lo que nos ayuda a ver es el tema de pensamiento sistémico. O sea, normalmente la estructura actual de pensamiento es por aquí la caja de ciencias sociales, por acá la de ciencias naturales, por acá la de derecho, por acá la... Pero en realidad, para entender a la naturaleza y el sistema en el que nos estamos enfrentando actualmente con tanta complejidad, necesitamos una forma de pensamiento interconectada, pensando no solo de forma lineal, sino en un análisis sintético, en donde todas las relaciones están interconectadas y cada una de las soluciones o la conjuntura sistémica que podamos hacer puede transformar un sistema de forma integral. Entonces, me parece que esto es fundamental para la educación ambiental y, bueno, pues algo muy relevante es que de la educación a nivel de acción también es que esta clase de pensamiento y de acciones nos permite que las personas puedan expresar sus propias ideas de forma creativa, o sea, es decir, esta clase de pensamiento, esta clase de forma de ver las cosas, te saca la creatividad de forma más natural, se puede elegir recursos diferentes y entonces innovar, cosa que a lo mejor hay veces en una estructura muy establecida no se puede. El análisis crítico, el pensamiento crítico, pero también el pensamiento ético nos permite hacer cambios en sistemas socioambientales y hacer juicios sustentados. Y sobre todo, y algo que yo recomiendo mucho en educación para la sustentabilidad o regenerativa, y que de hecho la Universidad de Medio Ambiente lo maneja mucho, es la experiencia vivencial. O sea, es decir, tú vas como estudiante, vas al campo, vas al bosque, entiendes sus relaciones, entiendes las transformaciones, pero además, en un contexto como en el que nos encontramos, el ir a la naturaleza nos hace sentir libres. Nos hace sentir que, de nuevo, no estamos encerrados en un departamento, en una casa, sino que tenemos un mundo por delante que todavía podemos hacer algo por él. Y a mí me gustó una frase de Cristina Figueres, que ella fue la directora de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y ella tiene un libro actualmente que habla mucho de este nuevo mundo en el cual ya nos encontramos y que tenemos que aceptarlo. Y ella habla que tenemos que dejar la nostalgia del mundo que era. Y creo que en estos momentos nos viene muy bien esa frase, porque el mundo que era ya no existe, ahora tenemos un nuevo mundo y tenemos que hacer mejor este mundo y tenemos que acoplarnos mejor a él. Y qué mejor que la educación. La educación es la base. Los jóvenes ahorita son la base para poder transformar esta realidad en un mundo más justo y más amigable y con la naturaleza. Muchas gracias. Agradecemos también la ponencia de la doctora Sofía, que no nos pudo acompañar, repito, por situaciones laborales, pero comentaba ciertas cosas muy interesantes. Por ejemplo, ya estamos viviendo actualmente en ciertas partes del mundo guerras por el agua, y ella comentaba algo muy interesante también: no es momento de entrar en pánico, no es momento de asustarnos, de ver qué va a pasar con nuestras familias en un futuro, qué va a pasar de aquí al 2050, habrá agua o no, sino que este es un preciso momento para todas y todos como sociedad empezar a actuar al respecto y tomar cartas en el asunto sobre nuestro medio ambiente mundial. Hablando de esta situación, el COVID ya nos puso en tela de juicio a todos. Ahora hay que ver qué acciones tenemos que empezar a tomar de manera urgente. Ahora bien, me permito ceder el uso de la voz al doctor José Arturo Gleason. Muchas gracias, doctor. El micrófono es suyo. Bueno, en esta ocasión no utilizaré PowerPoint, casi siempre lo hago, pero ahora quiero pues dar más rienda suelta a mi reflexión, a mi sentimiento, ¿verdad? Porque los científicos también sentimos, ¿verdad? Nos duele lo que está pasando, a nadie nos gusta estar encerrados y sin el contacto con nuestros congéneres o estarnos limitando, ¿verdad? Aún con nuestras propias familias. Es muy incómodo, pero bueno, yo quisiera plantear mi tema, ¿qué nos está dejando esta pandemia en cuanto a lo que creo yo que nos está haciendo reflexionar
y una probable agenda, una agenda que pondría sobre la mesa para trabajarla. Yo creo que si entendemos que la educación es una transformación de mente para mejorar, para desarrollar al ser humano de manera integral, yo lo asemejo mucho y lo comparto en clases, sobre todo en el tema de la sustentabilidad. Le digo, a veces el tema de la sustentabilidad, a lo mejor es muy burdo el ejemplo, es como cambiarse de casa, ¿verdad? Primero, para caer en la cuenta que hay que cambiarse de casa, hay un proceso desgastante, ¿verdad? De ducha, de decir, me tengo que cambiar. Bueno, hay que vencerlo. Pero después de ello hay que aplicarse, hay que ver qué te vas a llevar, qué cosas son buenas, qué cosas son malas, qué cosas vas a tirar y luego tienes que empacar y luego subir a la mudanza. Y de la mudanza tienes que trasladarte al nuevo sitio. Y llegando al sitio no es nada más que ahí se queden las cosas, hay que bajarlas, hay que meterlas a tu nuevo lugar y hay que desempacarlas y no se acomodan solas. Yo creo que este aspecto de la sustentabilidad es muy similar y lo baso porque en mi propia experiencia, ¿no? Entender yo como ingeniero civil que se tenía que dividir el agua negra del agua pluvial o de agua de lluvia, para mí fue un proceso muy difícil. Ahora soy experto, ahora lo promuevo, he organizado asociaciones, empresas, formado estudiantes y demás. Entonces, yo creo que la pandemia nos ha llevado a ser más sensibles a esta necesidad de transformación de mente, a este traslado de una mentalidad basada en supuestos que no han llevado al planeta y a la sociedad a una situación ideal, o de mejora, o de desarrollo continuo, ¿no? Entonces, la pandemia nos lleva a reflexionar y esta reflexión creo que nos debe de llevar a un cambio de mentalidad y por lo tanto a un cambio de conducta. Y yo tengo 3 puntos en esta fase de reflexión. Creo que la pandemia nos está llevando a reflexionar en cuanto a nuestra conexión con nosotros mismos. Yo veo, y desde estudiante siempre lidié en hacer caso a lo que yo quiero, a lo que yo soy como ser humano o a lo que el sistema económico marca en la agenda, ¿no? Decir, como estudiante de ingeniería civil, no me gusta estar en la obra, en mis tiempos era, oye, pues estás mal. Me gusta la ciencia, no es tu lugar en el CUSEI. ¿Quién iba a decir años después que iba a ser científico y no dejó de ser ingeniero civil? ¿Qué hace el sistema económico? Pues marca la ruta para todos sin diferenciar que somos creados con diferentes habilidades y capacidades. Claro, hay ingenieros civiles que se dedican a la obra y que tengo amigos que lo hacen excelentemente bien, pero ¿por qué no cabe la posibilidad de que haya ingenieros civiles que seamos científicos? Por los paradigmas, por las ideas. Entonces, debe esta pandemia llevarnos a la reflexión que lo que más importa es lo que la persona piensa, siente, en lo que se tiene que desarrollar, no es el sistema económico. Ya vimos nosotros cómo ante la pandemia nos tenemos que recrear, los profesores tenemos que aprender tecnología para dar clases en línea, los que están emprendiendo cosas o sosteniendo negocios tuvieron que innovar para poder adaptarse a estas nuevas circunstancias, ¿no? Pero el sistema económico no lleva la pauta, ¿no? Entonces hay que rescatar la valía del ser humano en una primer reflexión. La segunda, yo creo que esta pandemia nos lleva a la reflexión en cuanto a la relación con el otro, ¿no? Creo que esto es de lo más doloroso. Ya lo dije ahorita al principio de mi intervención. No nos permite el contacto, ¿verdad? A mí me molesta mucho estar dando clases a una pantalla. Digo, ya entendieron y se tardan como 3, 5, 6 segundos para decirme sí y nomás uno de 30. Entonces, eso nos hace, híjole, incómodos mucho. No podemos salir a hacer visitas de campo, visitas de estudio. No podemos ver los gestos de la otra persona cuando estamos debatiendo. Es difícil asimilarlo de 30 alumnos o en una discusión, ver las facciones, lo que está pasando. Y yo creo que esto nos está limitando, ¿verdad? En cierta forma a aislarnos, ¿no? Y que yo creo que ahorita que lo comente en mi segunda parte, pues es importante marcar una agenda para que este aislamiento no termine por separarnos, sino volver a la conexión entre nosotros mismos. Lo decía
la maestra Erendira, al trabajo social, a los programas de servicio social. Ahora tenemos que salir ahora con mayor fuerza, con un mayor sentido de trabajo en equipo, de que no hay llaneros solitarios en los temas medioambientales, todos somos parte de un equipo. Tercero, yo creo que la pandemia nos está llevando a una reflexión profunda en cuanto a nuestra conexión, por supuesto, con el medio ambiente, ¿no? Nuestro sistema económico, nuestra forma de vida, ve a la naturaleza como una fuente de recursos inagotables, ¿verdad? Yo lo estoy viviendo ahorita aquí donde yo vivo, no tenemos agua porque se descompuso la bomba del pozo. Todo el mundo pidiendo pipa. Yo como especialista sé que el agua subterránea tiene fecha de caducidad. ¿Qué va a pasar cuando los pozos ya no puedan sacar agua con las bombas? ¿Cuándo es la fecha del día cero, el día que ya no alcance el agua para todos en Guadalajara, en Ciudad de México, Monterrey? Ni siquiera tenemos sistemas de medición que nos ayuden a pronosticar eso. Estamos muy desconectados. Ponemos fraccionamientos aquí, casas por acá, edificios por allá, y hay agua. Bueno, en el presupuesto no está señalado que hay que medir, que hay que tener sistemas de medición. ¿Quién de nosotros viaja a algún lugar sin saber cuánta gasolina tiene? El desarrollo urbano en nuestro estado es así. Mete casas para arriba, para abajo, para todos lados, y hay agua. Bueno, eso habla de una desconexión, de una insensibilidad a que si no respeto mi casa y me baso más en mi egoísmo para tomar las decisiones que me van a dar dinero, pero que a la larga van a perjudicar a la mayoría, esto tiene que también que cambiar, y la pandemia nos está llevando también a esta reflexión. No podemos seguir pensando que la naturaleza es un recurso limitado y que tenemos para muchos años. Ya la ONU también, mi compañera que me precedió acaba de decir, todas las estadísticas son reales, pero parece que para muchos son sueños o ideas que están por allá y nunca nos va a pasar. Ya nos alcanzó una pandemia. Yo pregunto, ¿vamos a tolerar, vamos a aguantar una escasez de agua fuerte como la que pronostica a partir de 2030 la ONU? Entonces, esos 3 puntos. Y ya para terminar mi segunda parte, plantearía una agenda, ¿no? ¿Qué necesitamos? Bueno, yo enfatizaría, necesitamos un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que nos lleve a un cambio de conducta. Y para eso está la educación. Este cambio de mentalidad debe de poner al ser humano nuevamente en el centro como ente valioso, respetando sus capacidades de pensar, de crear, de elegir, de relacionarse. Y yo creo que esto nos puede ayudar a que podamos enfrentar las futuras crisis. A mí no solamente me da temor lo que estamos viviendo como pandemia, sino lo que yo veo que viene en 10, 15 años, si no nos estamos preparando. Si sigo basando el valor del ser humano en el dinero. ¿Por qué va a estudiar arquitectura, que es donde enseño? Para ganar dinero. ¿Y qué va a hacer casa sin agua? Yo les digo. ¿Qué vas a vender? Aquí los urbanizadores están poniendo la primavera por donde quiera casas. ¿Va a alcanzar? Bueno, si yo pongo en el centro del ser humano sus necesidades, integralmente, pues yo voy a preocupar por primero saber cuánta agua hay y si alcanza, pero no ciega el sistema. 2, yo creo que es importante que veamos no en nuestro semejante, un competidor, un enemigo, todos vamos en el mismo barco. Creo que debe hoy más que nunca, a través de la educación, el aprender juntos, el colaborar juntos, el complementarnos unos con otros en nuestros saberes, en nuestras actividades, un trabajo en equipo. Necesitamos fortalecerlo ahora en esta pandemia, y si salimos, tenemos que salir más fortalecidos para enfrentar los desafíos medioambientales locales de cada ciudad, de cada país. 3, necesitamos que el entorno, verlo como nuestra casa. Si estamos separados y viendo a la naturaleza como una fuente inagotable de recursos, ya no, es nuestra casa. Entonces ahí vienen conocimientos como captar el agua de lluvia, separar los residuos, ¿verdad? Ya no necesita una ley, un castigo que me diga, tienes que hacerlo. Yo recuerdo cuando empezamos a captar agua de lluvia en la casa, se transformó, hay que limpiar el tanque, hay que cambiar los filtros, hay toda una cultura que se generó a partir de hace 8 años que empezamos a captar el agua de lluvia. Igual a separar los residuos.
¿Por qué no podemos acceder a esa nueva casa, a esa nueva mentalidad que planteé al principio? Y concreto, ya para terminar, debemos generar, en base a estos 3 puntos, pues necesitamos de generar materiales, cursos que nos enseñen cómo funciona la naturaleza. A veces el rollo de la sustentabilidad lo veo muy acá y el pueblo está acá. ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Cómo podemos expandir más estos conocimientos? La biología, dice la doctora, es una ciencia hermosísima, ¿verdad? Creo que hay muchas cosas, el papel de un árbol en la naturaleza. No, pues el otro día una controversia política, no, ya estaba viejo el árbol y lo quitamos en un gobierno X para no quemar. Y bueno, ¿hiciste el estudio? ¿Hiciste como el acta de que sí ya se va a morir? ¿Tú ves un ancianito y lo tiras a la basura porque apenas camina? ¿Por qué un ancianito lo valoramos más que un árbol? Hay un debate ahí, yo no digo que no, pero para mí es muy valioso el estudio de un árbol, las funciones de un árbol. ¿Cómo expandimos ese tipo de conocimientos básicos? ¿Cómo funciona el agua, el ciclo del agua, la importancia de infiltrar el agua, la importancia de tener masa forestal para evapotranspiración y lluvia? ¿Cómo lo expandimos? ¿Cómo invertimos recursos? Y por último, ¿cómo generamos propuestas científicas, técnicas? ¿Cómo le damos vuelo a la innovación para que nuestros estudiantes en nuestra universidad encuentren en nuestra universidad y en las demás universidades espacios donde sus ideas sean filtradas, enriquecidas, soportadas? ¿Verdad? Es triste ver a veces que algunos universitarios están haciendo más cosas fuera de nuestro estado, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque estamos pensando nomás en nosotros mismos. Tenemos que vernos como equipo, tenemos que ver que el hábitat es nuestra casa, el medio ambiente es nuestra casa, y fomentar chico, chica que tenga un proyecto padre, profesor que tenga un liderazgo en los jóvenes. Hay que impulsarlo para proyectar proyectos, para hacer proyectos que cambien la mentalidad y por lo tanto la conducta de los seres humanos, ¿no? Yo dejaré ahí mi intervención. Muchísimas gracias, doctor. También muy interesante y para nosotros que desconocemos muchas de las veces el tema, ese ejemplo de la casa creo que es muy, muy interesante. O sea, todo lo que implica un cambio de un desarrollo sustentable. O sea, no es algo que se va a hacer en un rato, es algo que implica esfuerzo, dedicación, previsión también. Y aparte esos 3 puntos que menciona respecto a la valía del ser humano, a las relaciones interpersonales que suscitó esta pandemia, pues es muy interesante también ver de qué manera la educación ambiental y este desarrollo sostenible vienen a ser una respuesta ante tal situación. Muchas gracias, doctor. A todos los que nos están viendo en nuestras redes sociales de la Defensoría, me permito hacer de su conocimiento que ya está el link para que puedan, por favor, si así lo desean, registrarse para que tengan su constancia y puedan solicitar la constancia de la misma de manera virtual a la Defensoría. Ahora bien, ya para terminar nuestro webinar, tenemos una pregunta para cada uno de los ponentes. La primera pregunta señala, ¿cómo fomentar una relación de respeto con la naturaleza? ¿Qué se tiene que hacer o cambiar en la cultura para que sea un tema transversal durante toda nuestra vida en todos los espacios? Casa, escuela, empresas y gobierno. Doctora Heréndida, le cedemos el uso de la voz. Bueno, yo creo que parte de esta relación que construimos con la naturaleza se construye desde la niñez, ¿no? Entonces, una parte por donde nosotros podemos abordar para tener un vínculo más íntimo con la naturaleza es fomentar en nuestra niñez, en las personas jóvenes, acercamientos frecuentes y vivenciales, que tengan experiencias que se lleven para siempre, para que puedan establecer este vínculo, ¿sí? Porque aquí el doctor, por ejemplo, Juan Luis Cifuentes Lemus nos dice, lo que se conoce se quiere, perdón, lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Entonces, si nosotros no tenemos este acercamiento, si nosotros no entendemos que al final formamos parte de esta naturaleza, estamos ya en este punto, como lo mencionaba el doctor Arturo, nos hemos sacado de la esfera, nos hemos puesto como en el centro, pero en realidad nosotros somos parte de este gran sistema. Entonces,
Yo pienso que desde las experiencias vivenciales de la niñez con la naturaleza podemos formar estos lazos que van a perdurar para siempre. Muchas gracias, doctora. Ahora para el doctor Arturo Gleason nos preguntan, ¿qué podemos hacer para no perder la sensibilidad y preocupación desde esta pandemia y que podamos tener como sociedad un impacto positivo? ¿Y cómo podemos desde casa captar el agua? Que era el tema también que nos comentaba hace unos momentos. Pues dice, está genial la cita que dice la maestra Endira, la doctora, lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Yo también lo diría, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Cuando uno, les digo yo en la clase, y mi experiencia al interactuar con las políticas públicas y gobierno y debates que he tenido con diferentes gobiernos, yo veo, si puedo hacer una fórmula matemática sui generis, no es un axioma que pueda comprobar, pero es muy personal, es que 90% de ignorancia más 10% de corrupción igual a desastre. Yo veo que el mal, el enemigo número uno, ciertamente es la corrupción, pero la ignorancia, ¿no? La ignorancia de no saber lo que es un ser vivo, la importancia de un árbol, como ya lo dije, la importancia del funcionamiento del agua. Mira, yo fui a la India en 2005, yo salí de la universidad en 1996. Yo salí con la idea de que hay que mezclar agua de lluvia y aguas negras. Hasta ahí llegaba mi paradigma. Voy a India, a un congreso de 300 especialistas en captación de agua de lluvia en todo el planeta. Dije, ¿qué onda? ¿Dónde he estado? Entonces, ahí fue un shock. Entonces, mi mentalidad empezó, o sea, ese cambio de casa, pero de mentalidad, diciéndolo ahora, empezó, y que me ha llevado 15 años después a hacer muchas cosas que todavía creo que son insuficientes ante la gran ignorancia, pero para mí el tema es la ignorancia. Y ya poquita corrupción, pues es el desastre total. Entonces, creo yo que alguna vez me preguntaron, ¿qué propondría a un gobierno? Una campaña de educación agresiva, perdón con la palabra, pero agresiva, o sea, bien fundamentada, ¿no? Con materiales, obviamente impactando, como dice la maestra, desde la niñez, o sea, actividades desde la niñez, pero como ya traemos el problema encima, pues donde le podamos dar, a mí los estudiantes me llegan, sobre todo los chicos de arquitectura, llegan con la mentalidad de hacer edificios muy bonitos. Bueno, le dije, como ellos renderizan y se ve padrísimo, ahora le digo, renderízame la inundación con aguas negras ahí, porque estás poniendo el edificio donde es un sitio de inundación. Pues llegan ellos con una mentalidad que a mí me cuesta trabajo en un semestre tratar de revertir el modelo, porque el arquitecto es el que hace edificios bonitos y que gane dinero. ¿Es eso la arquitectura? Esa es la esencia de la arquitectura, no es la transformación del espacio para el bien común, para estar en comunión con el medio ambiente. Entonces creo yo que definitivamente la educación debe aterrizarse en todos los programas de una manera agresiva, porque es lo que transforma, y como dice bien la maestra Endira, la experiencia transformadora. Oye, tío, yo cuando vi, por ejemplo, en Texas, en Texas University, en la Facultad de Arquitectura, unos megatanques que funcionan como parte de las columnas y donde está el agua, y ahí vacían el agua de lluvia de los edificios de al lado de arquitectura para regar metros y metros cuadrados de jardín. Entonces tú llegas con toda la pila para hacer cosas. Y yo creo que ahí es donde debemos apuntar a los conceptos y a la experiencia, ratificando lo que dice la maestra Endira. Muchas gracias, doctor Arturo. Pues creo que aún quedan muchas dudas que tenemos y por resolver, pero pues lamentablemente el tiempo no da para más a veces. Esperamos en un futuro también volver a contar con su participación, digo, para poder terminar de aclarar todas las dudas que quedan al respecto, ¿no? Hasta una segunda parte del presente webinar. Me gustaría nada más ya para poder finalizar, si nos pueden dar una breve reflexión, un breve comentario final. Doctora Heréndira. Pues, comentario final, recordar que venimos de la naturaleza, formamos parte de este gran sistema que es la Tierra, y pues que todos tengamos siempre en mente que
las acciones que hacemos, nuestras decisiones tienen un impacto en este sistema y tienen un impacto a todos los seres que formamos parte de este sistema. Entonces, apelar a pensar siempre en los demás, a pensar de esta manera sistémica, ¿sí? Sería mi reflexión. Muchas gracias, doctora. Doctor José Arturo. Pues yo quisiera invitarles a que aprovechemos esta pandemia para estudiar, para reflexionar, para actualizar nuestros conocimientos. Hay que verle la bondad de que no andamos en la calle de arriba para abajo, tenemos espacios para estudiar y el estudio transforma, yo animaría eso. Y captar el agua de lluvia, que no contesté en la primera pregunta. Bueno, empieza sacando las ollas, o las cubetas. Tengo amigos de la prepa que dicen, oye, pues en lo que yo hago un sistema ya saqué las ollas y las cubetas y puedes usar para regar después de que deje de llover o puedes trapear. Y ya si quieres capacitarte y ser un experto, pues les invito a que se capaciten en los cursos que tenemos en la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, la AMSCAL, así nos encuentran en redes sociales. Y tenemos un programa de certificación para las personas que quieren ser promotores, quieren ser diseñadores, instaladores y supervisores. Es toda una carrera y que, bueno, estamos haciendo muchos esfuerzos también. La Universidad de Guadalajara apoya este proyecto nacional, donde estamos vertiendo nuestros conocimientos y experiencias para que la República Mexicana se pueda beneficiar del expertise que tenemos, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que hay que activarse, no hay que dejar espacio a la depresión o a la inactividad. Hay mucho que hacer desde casa. Muchas gracias, doctor. Qué interesante, pues ya ahorita anotamos los datos también para ponernos en contacto en un futuro y terminar de aclarar todas nuestras dudas y aquellos que nos ven que les interese también el tema, poder ahondar un poco más en el mismo. No me queda más que agradecerles a nombre del doctor Dante Jaime Haro Reyes, defensor de los derechos universitarios de la Universidad de Guadalajara, a la doctora Heréndida, al doctor José Arturo y a la doctora Sofía García, que también nos hizo el favor de mandar su parte de su ponencia. Agradecemos a los tres su valiosa intervención y presencia en este webinar. Al público en general que nos está viendo a través de nuestras redes sociales, agradecemos también sus participaciones, su presencia, sus preguntas, y los invitamos a que nos acompañen en los demás webinars que serán subidos a la plataforma y a las páginas oficiales de la Defensoría en Facebook, Twitter y YouTube. Muchísimas gracias a todas y todos. Que tengan todas una buena tarde. Hasta pronto. Gracias, hasta luego, que estén bien. Muchas gracias, saludos. Gracias, saludos.